Hola. Conozco una buena forma de matarlos a ambos. Fue muy aterrador. No sé en qué momento ese hombre dormía o trabajaba. Siempre estaba pensando en formas de ir tras ellos, de dañarlos. Lo que un acosador les hará a sus víctimas solo está limitado por su imaginación. Él buscaba formas muy crueles para matarme. Era un error. Estaba segura de que lo averiguarían y sabrían la verdad, pero nadie me escuchó. Cuando el deseo supera la razón, la mente humana puede desatar una obsesión mortal. Estas son historias verdaderas contadas por sus víctimas. La obsesión. Siberia, Rusia, abril 2000. Nací en Siberia, en el centro de Rusia. Mi madre era una hermosa artista. Pero básicamente yo crecí en un teatro porque ella era una artista y creaba los trajes para las presentaciones. Así que mi infancia es como un cuento de hadas, supongo. He visto muchas producciones del Lago de los Cisnes y Cascanueces. Esos fueron los momentos más felices de mi vida, donde pude ver esa creatividad a mi alrededor. Pero fuera del teatro, fuera de ese estilo de vida, yo también estaba creciendo durante el tiempo de la Unión Soviética. Y eso fue muy difícil. Eran inviernos duros y aprendimos a ser felices y básicamente sobrevivir. Mi madre era una persona muy protectora y ella intentaba protegerme del mundo exterior. Eso me hizo muy tímida e introvertida. Me sentía como los hombres de Siberia, que se caracterizan por beber demasiado. Eran hombres de muy mala conducta. A veces eran abusivos. Eso me asustaba mucho porque lo había visto todo. Había visto muchos tipos de borrachos. Mi infancia fue tan impactante que quería tener una vida diferente. Tenía un fuerte deseo de experimentar cosas nuevas. En verdad, no diría que quería escapar, solo quería tener una vida mejor. Decidí encontrar a un hombre especial. Mi amigo me presentó las revistas de citas. Él me dijo, bueno, ¿por qué no le escribes a uno de esos hombres? Por supuesto, escribí muchas cartas. Tuve muchas respuestas de hombres de distintos países. Eventualmente esperaba que eso sucediera. Quería encontrar a alguien especial. En la primavera del año 2000, recibí una carta de Frank. Me gustó su foto, así que le respondí de vuelta. Muy rápidamente, él me escribió otra carta y luego hablamos por teléfono. Frank era mayor que yo. Yo tenía 22 años y él 45, así que teníamos una gran diferencia de edad. Pensé que se veía muy bien a sus 45 años de edad. Así que no creí que eso fuera un problema. Él quería una buena mujer para construir una vida y eso me gustó mucho. Cada vez que Frank me llamaba, sentía mariposas en el estómago. Era muy encantador y me llamaba princesa siberiana. Me imaginaba amándolo. Yo, por supuesto, no estaba segura porque aún no lo conocía. Sentí que si quería ser mi príncipe encantador, entonces debía venir hasta Siberia para conocerme.
septiembre del año 2000, 5 meses después. Hay un primer momento en el que conoces a alguien y miras a esa persona a los ojos, y creo que yo me decepcioné un poco en ese momento, porque él parecía mucho más viejo, más gruñón. No era interesante. Mis horarios de sueño sufren cuando viajo al este. Me acostumbraré, lo prometo. Poco a poco, para mi sorpresa, él era alguien muy agradable y alegre. Se quedó unos 10 días. Me propuso matrimonio. No podía creer lo que veía. Me impresionó solo porque era demasiado rápido, pero por otro lado es algo que yo quería. Al día siguiente, él debía regresar, por lo que le contesté que todo era demasiado rápido para mí, muchas gracias, pero que si él regresaba, le daría una respuesta. Después de eso, él comenzó a llamarme todos los días. A pesar de que estaba muy lejos, él se convirtió en mi vida. Frank regresó a principios de enero. Trajo el anillo con él y por supuesto le dije que sí. Eso fue un momento de extrema felicidad. Atlanta, Georgia, julio, año 2001. Aterricé en Atlanta. Eso fue lo primero que vi en Estados Unidos. Fue hermoso. Estaba triste por dejar mi hogar, pero creo que estaba muy emocionada por vivir esa nueva vida. Su casa estaba limpia, estaba ordenada, pero se sentía vacía. Esperaba que su encantadora y risueña personalidad no desapareciera. Tengo que salir. ¿Estás en tu casa? Él trabajaba como plomero. Tal vez estaba ocupado o pensando en su trabajo. Pensé que a mi llegada él me mostraría la ciudad o me llevaría a conocer lugares interesantes. Pero Frank no tenía nada romántico preparado para mi llegada. Puedes dejar tu bolso arriba. Deberíamos haber tenido más interés en el otro y ser incluso mejores de lo que éramos antes, pero todo se volvió mucho más frío. Pensé, bueno, tal vez estoy haciendo algo mal. Estaba muy emocionada por la preparación de la boda. Tenía un vestido precioso. No podía esperar hasta que finalmente ocurrió. Nos casamos el 21 de julio. Estaba muy feliz. Pero aún así, siempre sentí que algo faltaba. Probablemente era yo. Probablemente sea el hecho de estar en un país diferente. Tal vez le estaba pidiendo demasiada atención. Cuando nos casamos, me dijo, ahora que nos casamos y eres mi esposa, debes cocinar y limpiar. Y él esperaba que hiciera todos esos deberes a tiempo. Frank tenía todos mis documentos. Dijo que sería más seguro. Te estás retrasando. ¿Acaso saliste? Hoy no salí. ¿Cómo te fue? Podía caminar por el vecindario, pero él me tomaba el tiempo. Yo cocinaba y limpiaba, y yo casi no hacía nada más que eso. Pero en el fondo de mi mente, pensé que hacer eso era mi deber de esposa. Si quieres, lo lavo de nuevo. Esto no es tan difícil. Él quería que las cosas se hicieran a cierta hora. Hazlo otra vez. Él se enfadaba cada vez más. Era evidente
Yo no podía entender por qué se enojaba tanto. Tal vez la próxima vez haría un mejor esfuerzo. Volveré en 1 hora para revisar. Recuerdo no haber hablado de eso con nadie. Esta situación me avergonzaba. Pero no me veía abandonando esa relación. Octubre, año 2001. En octubre, él fue a una tienda de arriendo de cintas y pidió una película para que la viéramos juntos. Luego descubrió que yo había desenchufado el televisor. ¿Por qué? Esa vez se enfadó demasiado. Hoy estuve limpiando. Veía en su cara que algo estaba a punto de suceder. No debiste haber hecho eso. No debiste. No creía que eso estaba pasando. Frank, Me golpeó repetidamente y yo gritaba de desesperación. Caterina Brunot. Pero definitivamente no sientes tu cuerpo cuando algo así sucede. No lo sientes y no sabes qué hacer. Lo siento mucho. Si hubieras hecho lo que debías hacer, esto no habría pasado. Él dijo que estaba dispuesto a que estuviéramos juntos si yo hacía un esfuerzo para ser una buena esposa. Sentí que no tenía más opciones que volver con él. No tenía a nadie que me aconsejara de otra manera. No sabía qué hacer en esa situación en particular. Nunca le diría nada a mi madre para molestarla porque sé que ella estaba muy lejos. Me encerré en el baño. De alguna forma se las ingenió para abrir la puerta. Entonces entró al baño y me arrastró de vuelta al cuarto. Pero luego me escapé y me encerré en el cuarto de invitados. Entonces al fin me dejó en paz. Me quedé en ese cuarto por el resto de la noche. Estaba demasiado aterrada, pensando que él podría entrar al cuarto porque no había un seguro en esa puerta, por lo que no pude encerrarme. Esa noche fue muy lenta. Yo quería intentar escuchar algún sonido. Hice lo posible para poder oír el ruido característico que hacen las puertas. Solo quería mantenerme despierta y consciente de lo que estaba pasando. No escuché ningún ruido esa noche. Creo que se quedó dormido. Así de simple. No pude dormir mucho y luego lo escuché salir. En la mañana, escuché la puerta del garaje. Cuando se fue, pude finalmente salir del cuarto y pensé en llamar a mi mamá, pero luego descubrí que no podía hacer llamadas porque las líneas telefónicas estaban cortadas. No pude abrir la puerta del garaje, ni tampoco la puerta de entrada. El miedo se apoderó de mí en ese momento. Sentí que estaba encerrada y que no había salida. Febrero año 2002, 7 meses después del matrimonio de Caterina y Frank. Hazlo bien. Me dijo que limpiara el piso 3 veces mientras él se quedaba mirando. Fue un momento muy perturbador. Jamás en mi vida podré olvidarlo. Empecé a enojarme. Pensé que ya era suficiente. No era correcto que él reaccionara así. Así que tomé la decisión de dejarlo. quiero volver a Rusia.
¿Qué dijiste? Que quiero volver a Rusia. ¿Qué estás haciendo, Frank? Él empezó a cortarse las venas frente a mí. Se molestó tanto por mi decisión de ponerle fin al matrimonio que pensé que estaba cometiendo un suicidio justo delante de mí. Y antes de darme cuenta, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Emergencias, ¿en qué podemos ayudarle? Ayúdenme, por favor. Mi esposa me apuñaló. Por favor, que alguien me ayude. ¿Por qué estás haciendo esto? No podía creer lo que oía. Los crímenes entre chicas pueden... Me arrestaron por agresión agravada y uso de violencia. Fueron acusaciones absolutamente injustas. Nunca hice eso. Ese fue el momento más aterrador de mi vida. Me trataban como una criminal, como si fuera culpable. Pensé que solo era un error. Estaba segura de que se darían cuenta. Yo era inocente, pero nadie me escuchó. Una semana después del arresto de Katerina, presentaron los cargos. La fianza era de unos $15,000, pero no tenía a nadie que me ayudara. Debía haber una manera de que la verdad se supiera. Mientras estaba en la cárcel, Frank fue a visitarme. Simplemente verlo me generaba mucho odio. Llegó con unas vendas alrededor de su brazo. No tiene por qué ser así. Retiraré los cargos si vuelves conmigo. No. No. Demostraré lo que hiciste. Se sorprendió, pero en realidad se rió de mí. No iba a volver con él. Pedí ayuda. Tenía una amiga y ella era de Ucrania. Mientras yo estaba en la cárcel, ella se puso en contacto con el refugio de mujeres maltratadas y contó mi historia. Por suerte, ellas creyeron lo que estaba pasando, así que estaban dispuestas a ayudar. Mi fianza para salir es de $15,000. Pero por supuesto, nadie tenía tanto dinero para ayudarme. Así que hablé por teléfono con una de las mujeres del refugio y ella me explicó que tal vez debía llamar a Frank y decirle que de verdad aceptaba volver con él. Y de esa forma él podría liberarme. Una vez que salgas, te llevaremos a un lugar seguro, antes de que Frank sepa lo que pasó. Bien, yo lo llamaré. Yo sabía que esa era la mejor forma de escapar. Frank, soy yo. Ya era hora. ¿Me perdonas? Seré una buena esposa. Lo convencí. Realmente lo hice. Yo sabía exactamente las palabras que él quería escuchar.
Pero estaba muy asustada por estar en una situación donde realmente tuviera que decirle eso. Buena chica. Justo después de hablar con él, alguien entró y dijo, bueno, estás libre. Vamos a soltarte esta noche. La gente del refugio me dijo que yo estaría en un lugar seguro, pero yo no sabía a dónde iría. Estuve en la cárcel 18 días. No tenía pertenencias conmigo, simplemente estaba sola. Fue muy aterrador. Sabía que Frank probablemente me estaría esperando. Ella era tan inflexible sobre su historia y estaba tan asustada que es muy fácil para alguien que tiene experiencia con este tipo de casos averiguar quién era realmente el victimario en esta situación. Fui contactada por un centro de violencia familiar y ellos sabían de mi experiencia en el área de las situaciones de acoso y violencia doméstica. Cuando trabajas con este tipo de víctimas debes ser imaginativo, tienes que pensar más allá. Tan pronto como se pagó la fianza, el oficial del condado de Cherokee la llevó por la puerta trasera directamente al refugio de mujeres. Ahí estaría a salvo. Habrá un lugar especial en el cielo para personas así. Ese momento en que tú no tienes nada, pero al menos tienes tu libertad. Estás vivo. Sentí que me habían salvado. Pude escapar de Frank. Pero Frank no estaba satisfecho. Finalmente pude llegar hasta el refugio. Era un ambiente cálido. Me sentía afortunada. Lo que ellos hacían era ayudarte a superar el trauma y ser independiente. El fiscal de distrito desestimó mis cargos y sentí mucha alegría. Para mí era realmente muy importante que los cargos fueran retirados. Esa fue mi primera victoria y creo que todos en el refugio celebraron junto a mí. Frank comenzó el proceso de divorcio. ¿Te sientes a salvo? ¿Puedo encontrarte? Frank Sheridan estaba totalmente obsesionado con ella. Le envió un mensaje diciendo que aunque se sintiera segura, jamás lo estaría. Y cuando un acosador pierde el control es cuando realmente se convierte en un peligro. Marzo año 2002, 4 semanas después del escape de Caterina. Refugio de violencia doméstica del condado de Cobb. El refugio contra la violencia doméstica es conocido solo por las víctimas, las personas que trabajan allí y las fuerzas de orden. Pero Frank contrató a un investigador privado para localizarla en el refugio. Él estaba muy cerca y quería asegurarse de que yo nunca pudiera olvidarlo. Simplemente, él no me dejaría en paz. En realidad fue increíble lo mucho que este hombre se esforzó para tratar de destruir su vida. Frank fue visto en el refugio al menos 20 veces. Yo no sabía qué hacer. Estaba muy asustada. Traté de cambiar mi apariencia varias veces. Me teñí el pelo de distintos colores. Usaba el pelo largo y luego lo cortaba. Hasta que una vez funcionó. Pasó por mi lado y no me miró. Creí que había funcionado. 5 semanas después del escape de Caterina, Caterina busca una orden de protección contra Frank.
La orden de protección fue el primer paso para mantener a Frank alejado de Caterina. Es un paso muy importante, pero siempre he pensado que las órdenes de protección son un pedazo de papel. No pueden detener un cuchillo ni desviar una bala. 3 meses después del escape de Caterina. Sabía que era hora de seguir adelante. Luego intenté desarrollar algunas amistades que había conseguido en ese tiempo. Tenía amigos fuera del refugio. Conocí a Jeff a través de un sitio de citas. Nos vimos un par de veces, pero nunca le dije lo que estaba pasando. Él nunca supo dónde vivía, porque en realidad la dirección del refugio donde estuve es una dirección oculta. No le conté toda la historia del por qué estoy aquí. Solo le dije que era un espía de la KGB. Realmente me gustaba. Él era lo opuesto a Frank. Tenía una personalidad muy tranquila y relajada. Sabía que en ese momento era casi imposible para mí ocultarle a Frank cualquier tipo de relación. Sabía que Frank probablemente empezaría a intimidar a Jeff. Cuando Jeff se enteró de mi situación, la verdad no parecía asustado. Estaba tranquilo. 10 meses después del escape de Caterina. Me mudé con Jeff en diciembre del año 2002, después de casarnos. Hola. Así que ya estás en casa. Frank me había encontrado. Desgraciadamente lo hizo y solo le tomó un par de días. Estábamos listos para ir a Colorado a conocer a la familia de Jeff para Navidad. Justo antes de ir al aeropuerto, Jeff dijo, bueno, ¿por qué no movemos el auto al patio trasero? Y lo sacamos del camino, así Frank no lo vería. El acoso es, a veces, una situación difícil de enfrentar. Lo que un acosador les hará a sus víctimas solo está limitado por su imaginación. Jeff entró a la casa y estaba muy asustado. ¿Qué pasó? Dijo que los frenos no habían funcionado. Él había presionado el freno y el auto no se detuvo. Así que se estrelló contra el jardín del vecino. Descubrimos que los frenos habían sido cortados. Dime qué quieres. ¿Te gustó mi regalo? Sabíamos con seguridad que era Frank. Después de esa llamada, sentí que Frank ni siquiera tenía miedo de ser atrapado. Cometió un crimen horrible como cortar los frenos. Obviamente quería que yo saliera lastimada. Llamamos a la policía e hicimos un informe policial. Bien. Gracias. Yo iré a mi tumba creyendo que él fue quien lo hizo, pero no teníamos pruebas reales. Estaba indefensa. A menos que pueda probar un delito, no se puede imputar un cargo. Este caso no tendría un desenlace alentador. No quería verla como una estadística con una etiqueta en la morgue. Febrero año 2003, un año después del escape de Caterina. Después del incidente de los frenos, se quedó callado durante un mes. No supimos nada de él. Y luego, justo después del día de San Valentín... Yo seré quien decida cuando esto acabe. Solo déjanos en paz. Conozco una buena forma de matarlos a ambos.
Cuando escuché a Frank decir eso, en realidad pensé que iba a hacerlo. Entré en una crisis de pánico. No puedo soportar esto. Teníamos que actuar. Debíamos presentar un informe policial de inmediato. Descubrimos que todas esas llamadas eran hechas desde cabinas telefónicas. Pudimos rastrear los registros de estos teléfonos, conseguir las ubicaciones y todas estaban muy cerca del hogar de Katerina y Jeff. Sí. Por supuesto, nuevamente no pudimos probar que era él. Así que no había absolutamente nada que hacer, excepto, ya sabes, advertirle que estuviera muy atenta. Nos metimos en un juego de espera, por así decirlo, esperando que él lo arruinara. Y para una víctima, esa es una manera horrible de vivir. Teníamos que mudarnos. Debíamos escapar del lugar donde estábamos, tal vez escondernos en donde no pudiera encontrarnos. Pondría nuestra casa en venta de inmediato. Pensaba que si nos mudábamos a otro estado, estaríamos más seguros. Le tuve que advertir que eso podría ser un error. Él la encontraría. No tenía ninguna duda que él la encontraría en donde estuviese. Dejamos de pensar en vender la casa. Pero cuando de verdad esperas que ocurra algo, te sientes como un blanco abierto. Seis meses después, Jeff recibió un correo electrónico. Estaba vinculado a un sitio de adultos con mi fotografía. Sabía que no era yo. No quería ser parte de esto, a pesar de saber que era una mentira. Estábamos seguros que esto era obra de Frank. Sentí que mi privacidad había sido violada. Yo estaba muy avergonzada. No sabía cuándo ese hombre dormía o trabajaba. Era como si estuviera constantemente pensando en cómo poder encontrarlos, en lastimarlos emocionalmente. Frank estaba tratando de interponerse en nuestra relación. Me di cuenta de que ese hombre nunca se detendría. Frank siempre encontraría una nueva forma de estar en mi vida. Él siempre estaría ahí. Quiero ver qué dice. Katerina me comunicó que había recibido este correo electrónico. Contacté a un detective en el condado de Cherokee, Bert Love. Él se especializaba en crímenes informáticos. Septiembre año 2003, un año y medio después del escape de Katerina. Teníamos suficiente evidencia para señalar que los correos electrónicos se originaron en la casa de Frank y podíamos justificar una orden de registro basada en esa información. Solo puedo describir esa casa como algo plástico. No había personalidad en ella, no había fotos personales en la pared, no había nada que indicara que alguien de la raza humana realmente viviera en esa casa. En los gabinetes de la cocina, las especias estaban ordenadas alfabéticamente con un espacio de separación mirando hacia adelante. Las latas de verduras y de sopa, todas en orden alfabético y hacia adelante. Era como un regimiento. No era algo normal. En el lugar de los cuchillos encontramos varias armas, entre ellas rifles, algunas pistolas. El detective Love se llevó su computadora. Rastreamos casi todo lo que había pasado. Los crímenes entre chicas. Estaba tan feliz de saber que, finalmente, alguien consiguió una evidencia física del acoso de Frank hacia nosotros. A través del análisis forense de la computadora, nos enteramos de que Frank estaba en Rusia.
Mi miedo era que él pudiera hacerle lo mismo a otra chica. Descubrimos su itinerario, así que supimos cuándo regresaría. Sabíamos el día, la hora y el vuelo. Fue un día fantástico cuando interceptamos a Frank en el aeropuerto. Cuando Frank finalmente fue arrestado por acoso agravado, nos sentimos libres y sin ningún temor. Febrero año 2004, 2 años después del escape de Katerina. Estuvo varios meses en la cárcel del condado de Cherokee. Finalmente, él enfrentó todos los cargos y el juez le otorgó libertad condicional. Las armas volvieron a las manos de Frank. Debbie Holland me dijo que tuviera cuidado. Él probablemente estaba muy enojado y que fuera precavido. Junio, año 2004, 2 años y medio después del escape de Katerina. Jeff y yo nos dimos cuenta de que no habíamos recibido correspondencia por un buen tiempo. Llamé a la oficina de correos y pregunté por qué no nos estaba llegando nada. Y me dijeron que nuestro correo había sido redirigido por motivos desconocidos a otros estados diferentes. No estoy muy segura, no sé cómo pudo hacerlo, cómo redirigió nuestro correo. Pero el hecho de que estábamos perdiendo muchas cuentas y de que perdíamos demasiada información fue algo impactante. En junio de 2004, Jeff fue a ver sus estados de cuenta bancarios y él descubrió que le faltaba una gran cantidad de dinero, casi $6,000. Frank fue capaz de entrar en nuestro buzón y encontrar uno de esos cheques bancarios y luego falsificó la firma del cheque. Llevó el cheque al banco y pudo cobrarlo sin problemas. Estábamos sufriendo emocionalmente, pero también sufríamos financieramente. Teníamos orden de detención, pero él desapareció del mapa. Les advertí a Katerina y Jeff. Les dije que estábamos entrando en una fase extremadamente peligrosa en este caso. Ella, en la mente de Frank, le había robado todo su sustento. Le había quitado su casa porque no podía volver a ese lugar. Ella efectivamente estaba destruyendo su vida. Obviamente sabíamos que era su culpa que todo esto ocurriera, pero no en su mente. Él pensaba que todo se debía a ella. Yo solo sabía que pronto recibiría una llamada de que la habían matado. Tenía demasiado miedo por ella. 10 de agosto del año 2004, Atlanta, Georgia. Jeff y yo descubrimos que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Recuerdo que estaba muy emocionada porque íbamos a ser padres. Por primera vez. Era algo increíble. Mientras más pensaba sobre esa situación, más miedo me causaba saber que alguien me perseguía constantemente y que obviamente quería hacerme daño. Lo peor para cualquier padre es pensar que su hijo saldrá lastimado. Su casa estaba en una zona de patrulla con agentes de policía revisando el área, buscándolo. Nos aseguramos de que tuvieran su foto, de que supieran cómo era. El detective Love recibió una llamada que decía que Frank estaba en su casa en un vehículo de mudanzas. El vehículo estaba en la entrada de su casa y Frank estaba cargando cosas en la parte trasera del vehículo. Un oficial fue a enfrentar a Frank. Y Frank comenzó a disparar. El oficial recibió 5 disparos. Fotografías reales de la escena del crimen. Recibió el primer disparo en el hombro. Creo que un par de esos disparos golpearon su chaleco antibalas.
A pesar de todo eso, el oficial había sobrevivido a varios tiroteos. De hecho, fue capaz de vaciar su cargador y recargar. Y tuvo la oportunidad de disparar y matar a Frank. A Frank le dispararon 17 veces. Él siempre me intimidó de formas crueles, pero nunca quise que estuviera muerto. Me senté ahí y lloré por su vida porque sentí que él había desperdiciado toda su vida persiguiéndome y acosándome. La vida es algo valioso y él no lo hizo bien. Fotografías reales de la escena del crimen. Encontramos el vestido de novia de Caterina que llevaba con él. Estaba en una caja y decía, el vestido de novia de Caterina. Creo que eso demuestra su obsesión por mí. Que se quedara con ese vestido durante tanto tiempo. Es muy espeluznante. Nunca se deshizo de él. Es aterrador. También encontraron una licencia de conducir internacional y pasaportes con nombres de otras personas. Descubrimos que estos nombres eran de personas desaparecidas. Él cargaba cosas en el vehículo porque estaba planeando desaparecer. Y mi experiencia indica que si eso no hubiera pasado de la forma en que pasó ese día, lo último que Frank habría hecho antes de dejar la ciudad de Atlanta hubiese sido matar a Caterina y, si era posible, también a Jeff. Creo que por eso él tenía el arma. Ahora me va bastante bien en mi vida. Soy profesora. Les enseño a niños pequeños. Y también tengo 2 maravillosas hijas. 2 chicas hermosas. Yo todavía sigo dedicándome a la pintura y, bueno, también ilustré 2 libros infantiles. Es importante que la gente sepa que hay una luz, hay una esperanza. Solo debes mantenerte fuerte y eventualmente la verdad saldrá a la luz, como ocurrió en mi historia.